proyecto. Es un proyecto superador porque entendemos que es necesario darle un marco legal a esta temática transversal, que sobre todo lo que pretendemos hacer es que este servicio esencial para los ciudadanos, ya que muchos lo utilizan para trasladarse al trabajo o a las escuelas o para hacer algún trámite, sean iguales en todo el país, con unidades eficientes, de calidad, con la posibilidad de que el precio sea también muy similar en todo el país. Yo les cuento, en la provincia de Tucumán nosotros tenemos un boleto a 45 pesos, los empresarios y los ciudadanos no están teniendo un buen servicio, y si lo comparamos con Cava son 18, y de los cuales desde el año 2019 no tienen aumento de boletos por esta mala distribución que existe con el resto del país. En este proyecto se ha trabajado con parámetros objetivos de cómo podemos hacer esta distribución, en donde están incorporadas todas las provincias y también el AMBA, por supuesto, ¿no? Y con parámetros objetivos que tienen que ver con cantidad de unidades habilitadas, con kilometrajes, y también tiene que ver con la cantidad de usuarios, que seguramente ya también lo van a explayar ambos senadores. Pero básicamente quiero aclarar también, esto no es un proyecto en contra de nadie, es a favor de la ciudadanía, está dentro de la agenda del ciudadano querer tener un transporte de calidad, y que sin lugar a dudas también este sector ha sido impactado, como muchos sectores, por la pandemia. Bueno, ahí estaba entonces la información vinculada, por supuesto, al transporte urbano de pasajeros y esta iniciativa de generar un boleto federal. Por supuesto, la iniciativa debe pasar por el Congreso de la Nación y ya hay numerosos referentes, autoridades provinciales impulsando la misma iniciativa. Y lo comentábamos al principio de esta redacción abierta, la actualización del boleto se ha dado simultáneamente, por ejemplo, en provincia de Santa Fe, en Ciudad de Rosario. Lo tenemos conectado al jefe comunal, al intendente de Rosario, Pablo Hapkin. Gracias por el contacto. ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches, un gusto muy grande, Natalia. Gracias a ustedes. Bueno, recién su colega, su par de la ciudad de Córdoba, Marcelo Rodeo, planteaba que están transitando momentos similares en Rosario como así también en Córdoba. ¿Cuál es su reflexión al respecto? ¿Cómo está el transporte en Rosario? Y han debido actualizar el boleto seguramente por la misma razón que en Córdoba. Nosotros, con el intendente de Yallora, junto al intendente también de Santa Fe, Emilio Jatón, junto a otras ciudades, hemos conformado una suerte de coordinación entre intendentes del interior del país, con el objetivo de generar un debate más de fondo, que la verdad que uno con satisfacción ve empieza a tener una manifestación legislativa muy clara. No puede ser que nosotros tengamos un sistema de transporte a nivel federal con usuarios, trabajadores de segunda y con una concentración de los subsidios en el núcleo del AMBA, que está llevando a que prácticamente haya una diferencia un poco menor de 4-1 en el valor del boleto. Cuando uno mira la perspectiva, además del sistema, claramente tenemos un gran conflicto en todo el interior de la Argentina, en la prestación del servicio de transporte, y por otro lado una situación en el AMBA con un boleto que tiene el mismo valor que en el año 2019. Entonces, hace un tiempo que venimos ya desde la pandemia trabajando en esto. La pandemia claramente ha afectado a los sistemas de transporte. Hemos tenido durante el 2020 que atender una situación de muchísimos días de paro porque prácticamente no teníamos cómo solventarlo a partir de que la recaudación había bajado al 10-15% de los cortes de boletos, simbólicamente decimos, y bueno, y ahora seguimos con la misma situación en lo que debiera ser una etapa de recuperación del servicio de transporte, pero que tiene una disparidad absoluta a la hora de repartir los subsidios cuando uno mira al interior del país y mira el núcleo del agua. Intendente, ¿usted considera que este momento es un momento distinto en el cual se va a plantear esta posibilidad, esta iniciativa de que se modifique la distribución de los subsidios? Porque es un tema lamentablemente histórico y uno piensa, o particularmente pienso, ¿por qué ahora sí y antes no?
para que no quede meramente en algo discursivo, ¿no? Y que se traslade efectivamente a la acción. Y pensaba, algo que le planteaba recién el secretario de Transporte, el tema electoral, que no es menor, ¿no? Los electores votan muchas veces con el bolsillo. No me imagino una decisión política de actualizar el transporte, por supuesto a través de la reducción de los subsidios en el AMBA, en Provincia de Buenos Aires, que tiene un padrón electoral clave para ciertos partidos políticos. Bueno, pero yo creo que con 18 centavos dudo que compre un caramelo en un kiosco, ¿no? Entonces, también tiene que tener alguna lógica. Y eso desde un punto de vista. Del otro punto de vista, bueno, también somos en el interior muchos más legisladores. Creo que si tomamos este tema como se debe tomar, que es dejando las pertenencias partidarias de lado, poniendo por delante la pertenencia a lo que implica el interior de la Argentina, estamos en un momento justo para avanzar. Y así lo hemos planteado intendentes de distintos partidos, porque se hace absolutamente insostenible. Uno mira además el impacto que está teniendo, por ejemplo, el abastecimiento de gasoil, ni hablar la posibilidad de reponer coches. Bueno, uno se da cuenta también que es muy difícil para nosotros sostener, ya no digo un sistema bueno, innovador, sino al menos que subsista. Estamos en el riesgo de la subsistencia del sistema. Claro, y dentro de esa subsistencia intendente también están los usuarios. Pensaba, ¿no? Cuando se plantean todos estos números, uno piensa en los salarios, uno piensa en la inflación que sube y escala, uno piensa en los costos, en los neumáticos, en la escasez de gasoil, y me quedo en el acuerdo paritario que según entiendo es hasta agosto. Después de agosto, si no hay una modificación en el tema de los subsidios, probablemente se plantee una nueva actualización, que la van a pagar otra vez los usuarios. Pero no estamos en condiciones de llevar la tarifa al costo real del boleto, porque obviamente empezaríamos a entrar en un momento en donde esa actualización de la tarifa haría bajar el número de pasajeros. Claro. Y entonces tampoco tendríamos financiamiento acorde. Creo que en esto las explicaciones son muy claras. La disparidad que hoy está cercana a 4-1 no puede seguir creciendo en forma infinita y no puede tener ninguna lógica un país donde, insisto, aceptemos con tanta naturalidad que haya millones de personas que seamos de segunda. Y esto es lo que estamos planteando, ni miles de trabajadores que sean de segunda por no poder aplicar una paritaria. Y creo sinceramente que ningún otro tema como este está clarísimo. Así que a mí me parece que, y eso es lo que nos hemos planteado con el intendente Yayora y otros más, es el momento de poner la discusión sobre la mesa, es el momento de mostrar lo absurdo de la situación, porque cada argentino y argentina que carga combustible todos los días abona un impuesto, que lo abonan toda la Argentina, para que de ese impuesto, de esa recaudación, 8,5 pesos vaya al AMBA y 1,5 peso vaya al interior. Pues en esto nosotros no hacemos un planteo y creo que es lo mismo que está pasando en el Congreso, que sea en contra de nadie. Hacemos un planteo de al menos un equilibrio. Y no puede ser que se haga una paritaria en el AMBA y se financie, que se genere una situación en el AMBA súmele a esto que, por ejemplo, ni Córdoba ni Santa Fe estamos teniendo todavía la tarjeta SUBE. Claro. Entonces, tampoco los cordobeses y los rosarinos y las rosarinas y los cordobeses tenemos, por ejemplo, los atributos sociales de la tarjeta SUBE. Bueno, no hay derecho. Y creo que en esto hay que animarse, como creo que hemos hecho, a tomar la posta. Estuve con el intendente Yayora en el gremio de la UTA. Siempre doy un ejemplo, ¿no? Nosotros, el día que teníamos todo el interior con el transporte parado, entramos con el intendente a la sede de la UTA a nivel nacional y no había un medio para consultar. Luego, mucho más tarde, tuvimos alguna consulta de un medio del interior del país. Usted se para en la capital federal y parece que acá no pasó nada. No podemos permitir esto. Creo que esto es el federalismo de verdad y me parece que es el momento de que el Congreso, que tiene una enorme representación de senadores y diputados del interior del país, tiene que dar un paso adelante en la solución de este tema. Intendente, muchísimas gracias por este contacto, ha sido muy amable, gracias.
Al contrario, a disposición. Muchísimas gracias a ustedes por la consulta. Gracias. Bueno, pensaba, ojalá que esta sea la oportunidad histórica, ¿no? Porque se ha repetido la situación. Uno indaga en archivos y tiene décadas el problema de la no equitativa distribución. Tal cual, es lo que decía recién el intendente de Rosario, con el que tiene muchas similitudes con Martín, con Yayora, con nuestro intendente, que vienen planteando desde hace un tiempo, en conjunto con los secretarios de cada ciudad, esta inequidad que tenemos con el AMBA y con Capital Federal. Y es como decimos nosotros, no queremos que le saquen nada a nadie, no queremos hacer lo mismo que ellos están haciendo con nosotros, impartir esta especie de unitarios confederales. No es la idea. La idea es que se haga un buen proyecto, que se pueda dividir, que se pueda ayudar a las diferentes provincias a que tengamos un boleto federal. Y esta va a ser la salida para todos los argentinos, no solamente para que tengamos ciudadanos de primera o usuarios de primera y usuarios de segunda en el interior del país. Recién, Marcelo, planteabas, ¿no?, esta exclusividad que tiene el colectivo. Tenemos un ferro urbano que por supuesto está en la gestión nacional y es uno. ¿Se puede pensar en sistemas complementarios? Muchos dicen, ¿por qué no tenemos subte? ¿Por qué no tenemos metro? Es la cuestión topográfica, es la cuestión geográfica, es la cuestión de los pasajeros. ¿Por qué no hay otra alternativa? Bueno, muy bueno. Hace un tiempo se los entusiasmó a todos los cordobeses, incluidos a nosotros, que se podía hacer un subte en Córdoba, ¿no? Hicieron un estudio solamente, porque y un estudio que llevó una primera parte, de que podían traer el subte a Córdoba, se trazaron algunas líneas. Primero, el tema del subte es un tema muy, pero muy caro. Recordemos que para llevar adelante una inversión como esta, harían falta capitales internacionales, préstamos internacionales, que hoy no estamos prácticamente en condiciones de adquirirlo por la situación macroeconómica de nuestro país. Pero al margen de eso, la cuestión topográfica es una cuestión muy importante. La ciudad colonial también lo es. Vos mirás, pero bueno, se hizo acá, se hizo en Roma, se podría hacer acá, es una idea válida. Pero hay un tema que es clave, el corte de boletos. Para que un subte sea redituable y no sea muy caro, porque si no después pasa a ser lo que nos pasa a nosotros acá, pasa a ser caro. Tenés que cortar por línea aproximadamente 1 millón de boletos día. 1 millón de boletos día. Recordemos que hoy en Córdoba nosotros con el colectivo cortamos 550.000 boletos. Y al ser tan grande la ciudad, tendría que haber muchos espacios de transbordo. La zona de los country. Si nosotros queremos que dejen la zona norte el auto particular para venir en un transporte público, y bueno, tendríamos que hacer una central de abastecimiento o de disuasión para que dejen el auto particular, subirse al subte y hacer 10 kilómetros en el subte, lo que sería, digamos, desde la Plaza del Descubrimiento, ahí en el CPC Colón, hasta el centro. Pero bueno, después está esa cuestión de combinación, que es un tema cultural, porque el cordobés no combina boleto de colectivo. Imagínense si lo va a hacer una persona que está acostumbrado a andar todos los días en el auto particular. Por eso yo estoy convencido, o me voy más a la cuestión de que acá es importante trabajar fuertemente en el tema del solo bus o los BRT, Bus Rapid Transported, que es lo mismo, que así nació en Inglaterra, y la idea es hacerse fuerte con eso, porque ahí le generamos velocidad comercial al colectivo, le damos la posibilidad al usuario que realmente quiere bajarse del auto particular, pero hoy no puede, lo deje y pueda tener un servicio de transporte rápido. Para eso hace falta un poco de tiempo, que es lo que estamos siempre apresurados, y más con 2 años de pandemia, pero fundamentalmente siempre hay alguna discusión, porque a nadie le gusta que le saquen el auto de la puerta de su casa, ¿no? Todos queremos llegar e irnos de la puerta de nuestra casa hasta la puerta del lugar donde vamos, y estacionar en la puerta, eso, ¿no? El parque automotor que ha crecido tanto, el impacto ambiental, pensando en el criterio de Yayora de tener una ciudad sustentable. Bueno, ojalá se pudiera dejar absolutamente el vehículo y apostar al 100% al transporte, Alfredo. Bueno, descartado el subte, por cuestiones obvias que ya las acaba de incluso de precisar usted, el tren tiene una vía que es ya predeterminada, que es la que está y todos conocemos. ¿Eso está operando Nación? ¿Cómo viene? Bueno, eso, como hablamos recién en el corte, lo está operando Nación. Es un tema muy interesante, pero a ese tren, a ese ferro urbano, obviamente le hace falta más inversión. Le hace falta más frecuencia, más locomotora, darle posibilidad a que tenga también otra repercusión.
que se conozcan más horarios. Yo no he conocido, prácticamente me he querido tomar uno para ver cómo funciona y no he encontrado nunca horarios, o cuando he pasado no he Pero tenido no hay la coordinación, posibilidad. ¿no tienen ninguna coordinación ustedes? No hay ninguna coordinación. Pero Eso estamos hablando eso es lamentable. de un lo ferro lamentable. urbano que circula por la ciudad capital de Córdoba. Ustedes Eso no es lo tienen lamentable. incumbencia de ningún tipo. Hemos hecho todas las llamadas correspondientes al gobierno nacional, todas. Está todo el equipo de atrás que lo viene haciendo. Y lamentablemente no hemos podido nunca consensuar una situación. Recién lo decía el intendente de Rosario, lo que nos está costando traer la tarjeta SUBE a Rosario, a Córdoba, a Santa Fe. Lo estamos llevando adelante porque realmente somos insistentes nosotros. Por eso Realmente es lo los digo, beneficios somos de insistentes. tener la SUBE. Pero, y tiene atributos sociales. La ciudad de Santa Fe tiene una parte que tiene SUBE. Porque, perdón, Buenos Aires 18 pesos, 15. Claro, pero no es solamente, eso no es por la SUBE, sino eso es por el subsidio. El atributo social hace que le da un beneficio a la persona. Por ejemplo, hay beneficios para amas de casa, hay beneficios para héroes de Malvinas, hay beneficios para jubilados, hay 14 beneficiarios que directamente te benefician a la empresa, pero le da una posibilidad de que a la persona le sale mucho más barato o no le sale nada. Porque recordemos, 18 pesos es el precio del boleto en Cava, pero hay personas que pagan 13 Claro, con estos atributos sociales, que es lo que estamos pidiendo nosotros y estamos trabajando para conseguirlo y traerlo a Córdoba. Rodio, dos cositas. Por un lado, bueno, excluyendo, ¿no?, lo del ferro urbano, hay algunas voces que critican que no hay una visión integral en cuanto a la movilidad en la ciudad de Córdoba, que sí la visión está, el foco está en el transporte, pero que no hay una coordinación con los vehículos particulares, con incluso las bicicletas, las caminatas y demás, el transporte interurbano que circula por nuestra ciudad. Hay críticas, ¿cuál es su respuesta en base a eso? Y por otro lado, ¿cómo se puede garantizar efectivamente cada vez que UTA determina una medida de fuerza que paraliza la ciudad, que haya un servicio de emergencia para estas contingencias? Bueno, con respecto al tema de la coordinación, de la movilidad, estamos trabajando fuertemente con todos los sectores para que esto suceda. Los cambios en materia de transporte, movilidad en el mundo, ha pasado con Antanas Mocus en Colombia o con el BRT en Inglaterra, siempre ha sido poniendo muchísima cantidad de millones de dólares y aparte con tiempo. Los casos particulares, tema de bicicleta, estamos trabajando muy fuerte para poder llevar adelante el tema de bicicletas públicas, que seguramente vamos a hacer algo con TAMSE, que ya está, no quiero darle la primicia porque seguramente el intendente de Ayora lo va a hacer, así que estamos muy avanzados con eso, con el tema de monopatines también, con el tema de los colectivos y solo bus, también hay un proyecto presentado. Bueno, hay muchas cosas en cartera que no se han podido hacer porque hemos tenido 2 años bravísimos de pandemia. A veces parece excusa, pero no lo es. Tuvimos que gestionar la pandemia durante 2 años. Recordemos, la empresa TAMSE llevaba los colectivos de COVID, los transformamos en colectivos de COVID para poder testear y vacunar a la gente. Digo, hace muy poco que pasó esto. Recién ahora nos estamos acostumbrando a sacarnos el barbijo de vez en cuando, pero la situación ha sido muy complicada. Y recordemos que a la gente le decíamos, se subía al transporte público y se moría. Le decíamos eso, no solamente acá, en todo el mundo. Entonces, esa situación, esa vuelta a la normalidad, como decía el intendente recién, es paulatina. Y lo estamos haciendo de manera ordenada, pero obviamente sabemos que es necesario hacer un cambio rápido. Por eso yo creo que estamos rápidamente en una situación buena para con eso. Y con respecto al tema de paros de UTA, los planes de contingencia, por ejemplo, con TAMSE lo hemos hecho en algún momento. ¿Por qué? Porque era un momento que había pandemia, que teníamos que sacar a los médicos de su casa para llevarlos a trabajar porque se nos moría la gente. Y lo pudimos hacer. En este momento creo que la ordenanza, la ley que está, habla de un 30% del servicio básico en las troncales. Un 30%, ya lo hemos hablado, serían más o menos entre 50.000 y 70.000 pasajeros o pasajes cortados por día, menos de 30.000 personas seguramente. No es la solución. La solución es que empecemos a trabajar un plan de contingencia con diferentes sectores. Y ya lo estamos hablando con los taxistas, con los remiseros, con los transportes escolares, con la misma UTA lo estamos trabajando. ¿Por qué? Porque es necesario que tengamos un servicio de contingencia para el futuro. Pero no lo tenemos que hacer en contra de alguien o a la fuerza de alguien, porque eso es pelear trabajadores con trabajadores. ¿Debería existir una UTA sede Córdoba
un gremio No, provincial. no, pero a ver, la UTA tiene su sede en Córdoba, tiene un trabajo. Claro, pero que viene el haciendo. último conflicto Bueno, fue muy complicado. tenía Fue- otra mirada, otra perspectiva y Sí, impactó sí, sí. directamente en No, Córdoba. no, por eso mismo creo que ellos hemos depuesto algunas situaciones que teníamos, nos hemos sentado a conversar y está este tema que es muy importante de en los próximos días trabajar fuertemente para que Córdoba tenga un plan de contingencia y para que entre todos lo podamos sacar adelante. No a la fuerza, sino con diálogo. La única forma de que vamos a poder darle por lo menos la posibilidad que el vecino salga y tenga un día de paro transporte es con diálogo y lo estamos haciendo. Marcelo Cortito, estás en una cartera, en una secretaría muy expuesta, muy medible, muy visible. ¿Te ves como candidato para la intendencia? Sí, me veo como candidato a intendente, sí, claro que sí. Lo que hoy tenemos claro con el equipo del intendente, de Martín y todo el equipo que venimos trabajando, es que nos queda un año por delante muy, pero muy importante para gestionar, para seguir gestionando. La mejor forma de uno poder tener aspiraciones personales, porque no está mal que la gente tenga sus aspiraciones personales, es primero trabajar en lo que uno está haciendo y hacerlo bien. Y eso es en lo que me concentro yo todos los días, en el trabajo diario de mi lugar, mejorarle la calidad de vida del vecino, porque si viajás mejor, vivís mejor. Entonces, para mí lo más importante es eso, y obviamente que el año que viene, cuando tengamos las elecciones, ya veremos qué pasará, pero fundamentalmente hay que trabajar pensando en la gestión, que es lo más importante. Gracias, Marcelo. A Muy vos, como amable. siempre, muchas gracias por la invitación a toda la gente. Gracias a Marcelo Rodeo, secretario de Transporte. Ana Ceballos, muchas gracias por venir. Un gusto tenerte acá. Gracias, Alfredo. Que pase el colectivo. No, ahora Para voy a llevarte esperar de que vuelta. alguien me haga la gama y me lleve. Yo te llevo, Alfredo. Voy en taxi. Ahí te lleva Marcelo. Yo hasta Villa Allende te hago el aventón. No, es para otro lado, es para otro. Gracias. Estamos gracias. suerte. Hablé con Marcelo. Bueno, señores, estamos en Redacción Abierta. Nos vamos al corte. Ya venimos.